Vamos a meternos en una situación que seguro que nos suena. Una reunión pública en un pueblo que sabe, y mucho, lo que son las inundaciones. Por un lado tenemos a las autoridades, con un plan de emergencia que, sobre el papel, parece perfecto. Y por el otro, a la gente, a los vecinos, que tienen el recuerdo del agua y del barro grabado a fuego. Pues lo que pasó en Catarroja, en Valencia, fue justo eso, el choque entre el plan y la gente, entre el protocolo y la cruda realidad. Uf, esta frase de un vecino lo resume absolutamente todo. Cuando alguien llega a decir que lo último que haría es hacer caso a las autoridades, es que el problema ya no es el agua. El problema es la confianza. La reunión pasó de ser sobre un plan de inundaciones a ser una especie de catarsis colectiva, un desahogo que destapó una brecha enorme entre la planificación de despacho y la vida real. Bien, entonces, ¿qué era exactamente lo que proponían las autoridades? Vamos a desglosar su plan, a ver esas directrices que estaban pensadas para poner un poco de orden en mitad del caos. Estos eran los puntos clave. A ver, el protocolo empieza con algo que es de puro sentido común. La prioridad absoluta es la autoprotección. No se trata de hacerse el héroe, sino de asegurar la propia supervivencia. La idea es, mantén la calma, busca un sitio alto y seguro, y muy importante, infórmate solo por los canales oficiales para evitar que los bulos y el pánico se descontrolen. Son los pasos básicos para minimizar riesgos cuando cada segundo cuenta. Y tan importante como saber qué hacer, es por supuesto saber qué no hacer. El plan insistía mucho en la lucha contra los bulos, porque un rumor en plena emergencia puede ser tan dañino como la propia riada. Y luego, las prohibiciones que parecen obvias pero que son vitales. No meterse en sótanos que se convierten en trampas mortales, no usar los ascensores. Son recordatorios de que, en una crisis, la decisión más tonta puede tener consecuencias gigantescas. Y en cuanto a dónde ir si hay que evacuar, el plan se apoyaba lógicamente en la infraestructura pública que ya existe. Los colegios, por su tamaño, su distribución, se veían como los puntos de refugio principales. Una solución lógica, sobre el papel sí, pero como vamos a ver ahora, la comunidad tenía otras ideas basadas en el conocimiento de toda la vida. Y ahora sí pasamos al corazón de todo este asunto. Porque un plan no es nada hasta que se topa con la realidad. Y en Catarroja la realidad tiene una voz muy fuerte, con mucha experiencia, y en muchos casos bastante escéptica. Aquí es donde la conversación se pone de verdad interesante. La primera gran grieta que los ciudadanos encontraron en el plan fue la comunicación. El plan parecía asumir que todo el mundo está conectado, que tiene acceso a redes sociales y a los canales oficiales. Pero, ¿es esa la realidad para todos? La pregunta que quedó flotando en el aire era clave. ¿Cómo nos aseguramos de que la alerta llegue a los más vulnerables? Esta intervención es un mazazo de realidad. Es una voz que nos recuerda que no todo el mundo vive pegado a una pantalla. La brecha digital, en una emergencia, es un abismo, sobre todo para la gente mayor. Su pregunta no es para nada retórica, es una petición de ayuda. Y es un recordatorio brutal. Un plan de comunicación que no llega a todos, sencillamente no es un plan. Y luego surgió otro problema, uno más psicológico, si queremos, el efecto Pedro y el Lobo. Los vecinos lo explicaron muy bien. Si se activan alertas rojas una y otra vez y al final no pasa nada grave, la gente se cansa y empieza a desconectar. Se crea una especie de fatiga de alertas que es peligrosísima. Porque el día que el lobo venga de verdad, el día que la inundación sea real, puede que ya nadie haga caso. La confianza no solo se pierde por lo que no se hace, sino también por un exceso de alarmas. Y aquí es donde vemos la sabiduría colectiva en plena acción. Frente a la lista oficial de colegios, la gente empezó a proponer alternativas basadas en su conocimiento del pueblo. Oye, que la iglesia está en alto, es enorme. O el patronat, el antiguo asilo, tiene 4 pisos. Son sugerencias que salen de la experiencia y que demuestran que los mejores recursos de una comunidad son a menudo sus propios habitantes y la memoria que tienen del lugar. En ese punto, la conversación dio un giro. Pasó de los detalles del plan de emergencia a la raíz del problema. La gente empezó a cuestionar el enfoque general. A ver, ¿estamos simplemente poniendo tiritas en una herida que necesita cirugía? ¿O estamos buscando una cura de verdad? Y aquí se destapó el gran debate de la noche. Por un lado, las medidas paliativas, protocolos, alertas, cosas esenciales para gestionar el desastre cuando ya lo tienes encima. Pero por otro lado, el clamor por soluciones estructurales, diques, presas, inversiones potentes que eviten que el agua llegue siquiera al pueblo. Se llegó a hablar incluso de una retirada honorable, de repensar si tiene sentido seguir viviendo en las zonas de mayor riesgo. Para muchos, el punto crucial era este. Un vecino lo dijo así de claro. El agua es lo que nos mata. No los protocolos, no la falta de información, el agua. La demanda era directa. Dejen de enseñarnos a nadar en medio de la riada y empiecen a construir barreras para que no nos inundemos. Es un cambio total de mentalidad, de la gestión del riesgo a la prevención del riesgo.
Y de ahí salieron ideas estructurales muy concretas e inteligentes, como por ejemplo esta propuesta, que cualquier edificio público nuevo, o los que se reformen, se diseñen ya pensando en la catástrofe. Dejar las plantas bajas como zonas sacrificables, sin nada esencial, y mover los ambulatorios, las aulas o las oficinas importantes a los pisos de arriba. Es una forma de construir resiliencia directamente en los ladrillos del pueblo. A pesar de toda la tensión y el conflicto, la reunión no acabó en un callejón sin salida. De hecho, de todo ese debate empezó a surgir una idea que podía unir a las autoridades y a los ciudadanos, la necesidad de crear entre todos una verdadera cultura del riesgo. ¿Y qué es eso de la cultura del riesgo? Pues no es un documento que se guarda en un cajón. Es la idea de que la seguridad es una tarea de todos, todos los días. Significa que la preparación ante emergencias se tiene que enseñar en los coles, se tiene que hablar en las comunidades de vecinos, tiene que formar parte del ADN del pueblo. Es pasar de ser receptores pasivos de un plan a ser participantes activos de nuestra propia seguridad. Pero claro, ¿cómo se construye eso? El reto es gigantesco, y un número lo resume todo. Un asistente a la reunión estimó que solo el 1% de la población había participado en la creación de este plan. 1%. Una cifra que te deja helado y que demuestra la distancia abismal que hay entre querer tener una cultura del riesgo y la realidad. Entonces, ¿cómo se cierra esa brecha? Las soluciones salieron de la propia gente. Empezar desde la base educando a los niños en las escuelas. Tejer una red de comunicación usando figuras clave, como los presidentes de comunidad. Y sobre todo, crear un sistema que de verdad escuche y valore esa sabiduría colectiva, el conocimiento de quienes viven con el riesgo cada día. Al final, la pregunta que queda en el aire, y que va mucho más allá de Catarroja, es esta. Lo que pasó allí es un espejo de un desafío universal. Los planes son papel mojado si no cuentan con la confianza de la gente, porque la verdadera protección, la barrera más fuerte, no está en un documento, sino en la fuerza de una comunidad que confía y trabaja unida. Y esa confianza hay que construirla mucho antes de que empiece a llover.